¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Son las 8:03. Agenda económica a esta hora aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos en este día martes 9 de mayo. Vamos de inmediato a nuestros titulares y un resumen de los temas que analizaremos el día de hoy. Uno de los asuntos que vamos a revisar tiene que ver con el dato de inflación que conocimos ayer y el análisis que están haciendo en el mercado sobre el dato del mes de abril. 0,3%, 9,9% si miramos la fotografía anualizada. Y cae por primera vez de los dos dígitos este dato en particular, el anualizado, desde abril del año pasado. Es una buena noticia, decían en el gobierno, pero de todas maneras en el mercado ven que falta para consolidar esa tendencia descendente inflacionaria. Ya les contamos más en una nota que hemos preparado para el día de hoy. También vamos a contarles respecto a la discusión que se ha dado en el Congreso sobre el salario mínimo. Ayer en la Cámara de Diputados se discutió, esto en la Comisión de Trabajo en particular, con aprobación para esta iniciativa que ha presentado el gobierno, que recordemos busca establecer un aumento gradual, escalonado, de aquí a julio del próximo año para llegar a los 500.000 pesos en aquella fecha y contempla también apoyos para las pymes. Es ahí donde se han planteado los principales reparos de parte de la oposición. Insisten en que el acuerdo que alcanzó el gobierno con algunos gremios de pymes no representa todo el sector y que quieren escuchar a las pequeñas y medianas empresas. Los votos estaban de todas maneras, el proyecto sigue avanzando y pasa a la sala en la Cámara de Diputados. También vamos a hablar respecto a otro tema importante sobre el royalty que se está discutiendo también en el Congreso. Después del escenario electoral de este fin de semana, hay muchas proyecciones que apuntan a que el gobierno tendrá que hacer algunos ajustes en iniciativas emblemáticas. Bueno, en el caso del royalty ya ha hecho varias concesiones el gobierno y ayer se adelantaba que hay un acuerdo con los senadores opositores para poder rebajar la carga máxima tributaria que establece este proyecto. Es la tercera reducción de ese indicador, que es el que concentra por estas horas las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Ya les contamos qué es lo que establecería este nuevo techo para el proyecto. Y vamos a analizar, hablando de los resultados electorales, qué ocurrió con los mercados el día de ayer, qué pasó en la Bolsa de Santiago, que subió con fuerza, qué pasó con el dólar también y cómo el mercado ha ido interpretando esta elección de consejeros constitucionales. Pareciera haber una señal de cierta estabilidad, de cambios menos maximalistas, pero de todas maneras advierten que se mantiene la incertidumbre. Revisamos una nota también con esas reacciones. Bueno, y a propósito de los mercados, nos vamos a ver qué pasa a esta hora en Europa, en Asia, donde ya han abierto las bolsas a la espera de lo que ocurra, por supuesto, en Estados Unidos y acá en Chile, con la apertura en unos minutos más. En el Eurostoxx en Europa, el indicador que pondera varios índices bursátiles, 0,94% de caída a esta hora de la mañana. Caída también en Londres con medio punto porcentual. Mucho más fuerte fue la caída en Hong Kong, sobre el 2%. En tanto, en Japón, 1,01% fue el alza en el cierre de la bolsa para el Nikkei. Ya veremos lo que ocurrió con el IPSA más en detalle, pero superó la barrera de los 5.600 puntos tras un repunte bien fuerte por primera vez en 8 meses, que alcanza estos niveles la Bolsa de Comercio de Santiago. Bien, partamos entonces analizando el dato del IPC que conocimos ayer. A esta hora les estábamos contando sobre este dato de 0,3% para la inflación del mes de abril. Veamos en la siguiente gráfica cómo ha sido la tendencia y el comportamiento de este indicador que mide los precios de productos y servicios a nivel nacional en el indicador anualizado, es decir, el acumulado de 12 meses, que nos permite ver con mucha más claridad la tendencia que está mostrando a la baja este indicador. Desde marzo del año pasado, que comenzó un rally ascendente, venía arrastrándose desde el 2021, por cierto, que se vio impulsado además por el inicio de la guerra en Ucrania, que impactó duramente el precio de los combustibles. Ese factor empezó a cobrar un peso mucho más importante. Llegamos a un pic de 14,1% de inflación, niveles que no habíamos visto desde comienzos de la década del 90. Y de ahí en adelante, desde agosto del año pasado, tras ese pic, hemos ido viendo reducciones que no han sido sostenidas. En noviembre hubo un repunte, por ejemplo, de 0,5 décimas, pero de ahí en adelante, ahí sí la tendencia ha sido notoriamente a la baja. Llevamos ya 3 meses de reducciones consistentes en el indicador de inflación hasta llegar en este 2023, en la línea morada que ustedes están viendo, a este 9,9%. Como les decíamos, desde el indicador anualizado de marzo del año pasado, que no veíamos un dígito de inflación anualizada. Por eso es tan importante el dato que conocimos el día de ayer y por eso vale la pena también darle contexto y analizar si es que esto es una baja transitoria o si podría mantener esta tendencia y eventualmente acentuarse de aquí a fin de año. Belén Vázquez reportó el tema. Era
logra un hito anhelado. Después de 13 meses, por primera vez la inflación acumulada en un año bajó de los 2 dígitos y en abril llegó a 9,9%, adelantándose un mes a todas las proyecciones. Una buena noticia destacada por el gobierno, pero que de todas formas hay que mirar con cautela. Eso significa que vamos avanzando en reducir la inflación y ratifica que vamos en la dirección correcta. Es mucho lo que nos queda todavía por hacer. Pero todos los factores que nos han ayudado a llegar hasta acá van a seguir operando. Es una buena noticia, tiene un efecto psicológico importante, ¿verdad? Pero 9,9 a un 10% me parece que la diferencia en términos estadísticos digamos, despreciable. En este boletín destacaron los incrementos en la división de salud, donde subió la consulta médica 4,4%, los exámenes de radiología 3,1% y la intervención quirúrgica ambulatoria otro 2,7%. También subió el transporte de pasajeros por aire en 7,4%, el de vías interurbanas 6,1% y la mantención de vehículos 2,7%. En contraste, hubo bajas en la división de recreación y cultura, donde cayó 10,6% el paquete turístico. Recordemos hace muchos meses atrás, con una inflación muy alta, lo que se observaba como el dato que se salía de la norma eran los servicios turísticos de recreación. Y eso en ocasiones distorsiona el análisis. La mesura del boletín la ponen los datos de inflación subyacente. Si miramos la variación sin los elementos más volátiles, ese IPC subió bastante, 0,7%. Es menos que en marzo, pero mientras este componente más estructural no ceda de forma relevante, la baja general de los precios será más lenta. Un 0,7% sigue siendo una inflación alta, lo cual llama a la cautela. Es decir, esto es un avance, pero tenemos que todavía esperar que se consolide esta tendencia a la baja. Tenemos que el IPC-SAE ya está mostrando cierta disminución o cierta tendencia a la baja, pero el IPC sin volátiles está intacto. Entonces eso hace notar que hoy día la tendencia de moderación en el alza que estamos viendo es explicada especialmente por la parte de volátiles, no la parte sin volátiles. La otra buena noticia del IPC de abril fue que los alimentos no tuvieron variación. Si bien en boletines anteriores hubo bajas puntuales, los analistas explican que este comportamiento es reflejo de la baja en los precios internacionales, el tipo de cambio y en parte producto del efecto de la tasa de interés. Estamos viendo que ya hace muchos meses la FAO muestra que existen variaciones anuales, ¿cierto?, de caída en torno al precio de los alimentos, y eso había demorado en reflejarse en los precios de los alimentos acá en Chile. Si bien este dato por sí solo no determina un cambio en la TPM, sí reafirma la tendencia de bajas que además se suma a los números de actividad económica. Ambos componentes permiten anticipar que de seguir en la misma senda, el recorte de tasas podría ocurrir en septiembre o incluso en el mes de julio. El IMASEC débil del mes de marzo y el buen dato de inflación para el mes de abril, yo creo que recién está empezando a configurar el escenario que el Banco Central necesita para plantearse una reducción en la tasa de interés. El 9,9% de inflación anual deja optimista al mercado y también al gobierno respecto de los meses venideros. A pesar de los comportamientos estacionales, el primer semestre, proyecta Hacienda, podría terminar en torno al 8%. 8,12. Vamos a ir a otro tema para contarles sobre la discusión del salario mínimo en el Congreso, en la Cámara de Diputados en particular, donde avanza el trámite para este proyecto que ha presentado el gobierno, que busca llevar de manera escalonada el salario mínimo a los 500.000 pesos en julio del próximo año. A fines de este año cerraría en torno a los 460.000 pesos. La discusión se ha concentrado fundamentalmente en cómo apoyar a las pequeñas y medianas empresas en este aumento, en este reajuste del salario mínimo. El gobierno, recordemos, presentó un acuerdo con algunos de los gremios, pero otros, más de 60, firmaron una carta criticando esa propuesta. Aseguran que no fue discutido con todos los actores del sector. Y en la oposición ayer se abstuvieron precisamente por eso, porque no escuchaban, de acuerdo a lo que plantearon los diputados opositores, a esos sectores que no ven con buenos ojos la propuesta del Ejecutivo para subsidiar a las pequeñas y medianas empresas, a pesar de que eso implicaría una inversión cercana a los 1.700 millones de dólares. Escuchemos algunas reacciones. El ministro de Economía que ha liderado esta conversación, Nicolás Grau, y luego al diputado de Renovación Nacional, Frank Sauer. El esfuerzo fiscal, el gasto fiscal que hicimos a propósito del acuerdo del año pasado fue en total 120.000 millones de pesos, y el acuerdo de este año son 305.000 millones de pesos en condiciones macroeconómicas favorables, y además generamos un
un mecanismo de protección para las MIPYMES en caso que las condiciones macroeconómicas de empleo y de actividad económica se deterioren. El subsidio va a ser mayor y el esfuerzo fiscal en ese caso sería de 378.000 millones de pesos. Así que cuando uno ve las cifras agregadas se da cuenta que el esfuerzo que está haciendo el gobierno es muy contundente. Nosotros creemos que el gobierno entrega una ayuda que es insuficiente para enfrentar la realidad económica que estamos viviendo. Hoy día estamos en plena recesión económica, como ha dicho el propio ministro de Economía, y también el gobierno nos hace cargo de que este año Chile va a ser el único país de Latinoamérica que no va a crecer, que vamos a destruir empleos en vez de producir nuevos emprendimientos, nuevas inversiones. Por lo tanto, nosotros esperamos que en la Comisión de Economía sí se escuche a la pequeña empresa, cosa que no se hizo en la Comisión de Trabajo. 8:14, vamos a ir a otro tema para analizar cómo reaccionó el mercado tras las elecciones de este domingo de consejeros constitucionales. Hubo un repunte en la Bolsa de Comercio de Santiago, llegando a máximos de 8 meses, y el dólar, por otra parte, bajó con fuerza en el inicio, aunque luego corregía su valor. En el mercado ven algo más de estabilidad, aunque permanece la incertidumbre todavía. En la siguiente nota, Orlando Silva nos cuenta más. Con un optimismo que no se veía desde el pasado 5 de septiembre, así reaccionó el mercado chileno al resultado de la elección de consejeros constitucionales. El IPSA subió este lunes 2,34%, superando los 5.600 puntos, valor que en los últimos años solo es comparable al que alcanzó tras la victoria del rechazo en el plebiscito, cuando superó los 5.700 puntos. ¿Qué es lo que está viendo el mercado en los resultados de esta elección? El mercado, por supuesto, que se lo tomó bien. A los inversionistas en general, ¿no es cierto?, les gustan las certezas, odian las incertidumbres, y eso lo está plasmando el mercado hoy día. Eso va a sacar digámoslo, la incertidumbre constitucional de una vez por todas del esquema. Bueno, efectivamente ha habido un alza muy relevante en la bolsa, y si sale una buena constitución, como digo yo, pro inversión, pro mercado, va obviamente a disminuirse más la incerteza y podrían inclusive subir más los valores. Si bien los resultados bursátiles fueron positivos a nivel general, las acciones que más subieron fueron las de AFP Provida y Habitat, con alzas de 14 y 9% respectivamente. Es que aquellas reformas estructurales en curso, como la previsional, tienen mejores perspectivas, al igual que empresas de sectores regulados que se vieron especialmente cuestionados en el anterior proceso, como sanitarias y eléctricas. Tanto las AFP como las aguas, varias de las aguas, que se estaban viendo cuestionados muy fuertemente bajo un punto de vista regulatorio. Esto hace que cambie el pensamiento y la tendencia del mercado, y la prueba más palmaria y más concreta es la fuerte alza que han tenido estas acciones. Ahora el mercado está pensando o descontando, como se dice, a que las regulaciones van a ser mucho menores, y es por eso que el mercado las está premiando. Sin embargo, la calma en los mercados podría no ser eterna, aunque hay coincidencia en que el contenido de la propuesta que salga de este proceso será mejor recibida por el mundo financiero que la votada en septiembre. Aún no se sabe si se logrará el consenso necesario para su aprobación, algo que algunos están lejos de dar por sentado. El comportamiento pendular de los votantes chilenos en los últimos 5 años debería ser una señal de alerta sobre la necesidad de dirimir el debate constitucional y reducir la incertidumbre de mediano y largo plazo. Desde el malestar social que abrió la posibilidad de reescribir la Constitución en 2019, la incertidumbre económica no ha recuperado el rango que caracterizó al país durante décadas. ¿De qué va a depender? Pongámoslo de esa manera, de que esta actitud positiva respecto del futuro de Chile siga plasmándose en la bolsa, pero va a depender de las declaraciones de uno y de otro. Si esas declaraciones son pro entendimiento, son pro crecimiento, entonces probablemente veamos que la bolsa avanza. El dólar, por su parte, partió bajando bastante, hasta 788 pesos en la mañana, pero luego subió más cerca de 800. El gobierno aseguró que hay otros factores que influyeron en el movimiento del tipo de cambio, entre ellos el dato del IPC. En los procesos electorales y eventos políticos de los últimos años, en cada uno de ellos ha habido algún impacto sobre los mercados. Por supuesto que no es lo único que determina lo que ocurra con los mercados. Por ejemplo, hoy día mismo el dólar está bajando
el día después de la elección, y al mismo tiempo, cierto, también el precio del cobre tuvo un alza importante a nivel internacional. Entonces, en la práctica se mezclan diversos factores. Lo cierto es que al menos por ahora las aguas de la economía se prevén algo más calmas, al menos hasta el 17 de diciembre, cuando sabremos si los chilenos aprobarán o rechazarán la propuesta del Consejo Constitucional. Bien, estamos de vuelta, 8:21. En el último tiempo, las empresas a nivel internacional, en una tendencia que va cobrando cada vez más fuerza, comienzan a desarrollar una serie de iniciativas y programas que lo que buscan es enfrentar fundamentalmente el cambio climático y hacerse cargo además de las emisiones que se generan en los distintos procesos productivos. Bueno, recientemente LATAM, que está saliendo de un proceso complejo de reestructuración financiera, ha lanzado una iniciativa en esta línea precisamente. Lo que busca es que los pasajeros puedan compensar la huella de carbono que se emite por cada uno de estos viajes. Conversamos de este tema junto al director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad del Grupo LATAM, Juan José Toá. Bienvenido, Juan José. Buenos días, Sebastián, y muchas gracias por la invitación y un gusto poder estar acá para hablar de estos temas tan importantes. Sí, claro, muy interesante esta iniciativa. Entiendo que es la primera aerolínea acá en Chile que está lanzando un programa de este tipo. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Cómo se compensa esta huella de carbono de los viajes, Juan José? Mira, déjame dar un poco más de contexto, en el sentido, el cambio climático es un fenómeno de tal magnitud que requiere que todos pongamos nuestra mejor parte en tratar de enfrentar esto. Y tal como tú lo decías, no solamente nosotros, hay un conjunto de empresas que está trabajando activamente en eso, y nosotros como compañía hemos asumido un conjunto de compromisos que van más allá de lo que los pasajeros hagan o no. Pero nos ha parecido que es fundamental que dar la oportunidad que los pasajeros también puedan formar parte de esto, que también nos ayuden voluntariamente en compensar la huella de carbono que se genera a partir de los vuelos. ¿Y cómo funciona esto? Nosotros tenemos al momento de comprar el pasaje, los pasajeros pueden saber exactamente cuál es la huella de carbono que se va a generar a partir de ese vuelo y se les da la oportunidad, la posibilidad de compensar. ¿En qué? Justamente en las imágenes que estamos viendo atrás, que son proyectos de conservación, en este caso donde estoy ahora, que es Colombia, en la Orinoquía colombiana, y con los recursos que se entregan, lo que se hace es, digamos, potenciar, proteger la capacidad que la propia naturaleza tiene de capturar carbono. De acuerdo. Y con eso, Juan José. ¿Y nos podrías dar un ejemplo concreto, por ejemplo, un viaje de Chile a algún punto, cuánto significan emisiones y cómo se compensaría? ¿Qué costo tendría eso, por ejemplo, para un pasajero? Por ejemplo, si nosotros calculamos la ruta más larga que nosotros tenemos, que es desde entre Sao Paulo y Frankfurt, que son 0.8 toneladas de CO2, eso costaría ida y vuelta $8 compensarlo. O un vuelo a la isla de Pascua, ida y vuelta, costaría $5 para el pasajero poder compensar su huella. Perfecto. Y eso es lo que va destinado entonces, ese monto va destinado a este tipo de proyectos para hacer esa compensación. Exacto. Nosotros estamos trabajando, el primer proyecto que tenemos de esta escala, que es en Colombia, es un proyecto de conservación de 575.000 hectáreas en la Orinoquía colombiana, que es una extensión de conservación muy grande. Lo que se hace con estos recursos es precisamente evitar que otras actividades entren a esa tierra. Por ejemplo, el cultivo de arroz o otras que resultan muy dañinos para estos ecosistemas. Y se hacen actividades de conservación y de preservación y se compensa a las familias que son dueñas de esos terrenos por no ocupar sus tierras en otros usos que son dañinos para estos ecosistemas. Entonces, eso es lo que permite que nosotros vayamos mejorando la capacidad que la propia naturaleza nos dio para capturar carbono con los valiosos recursos que aportan la compañía y los pasajeros. Es un paso importante considerando que la industria aeronáutica entiendo que emite cerca del 2% de las emisiones globales de CO2, ¿no? Exacto. La industria emite el 2% de las emisiones globales. Es una cifra pequeña si uno lo mira a escala global. Sin embargo, nos parece súper importante avanzar rápido en esta línea, precisamente porque esta es una de las industrias que tiene más dificultades para poder hacer una transición energética. Hoy día, a diferencia de otros sectores de la economía, la aviación no cuenta con alternativas tecnológicas que permitan, digamos, realizar las inversiones para poder
digamos, reemplazar la fuente de energía para no emitir. Eso te iba a preguntar. Por eso lo que tenemos... Si es que en la industria hay iniciativas que busquen reemplazar el combustible fósil, digamos, por otros combustibles. ¿Hay algo en desarrollo a nivel internacional? No de la TAM me refiero, sino a nivel internacional. Sí, se están haciendo esfuerzos muy grandes por fomentar lo que se llaman los SAF, que son Sustainable Aviation Fuels, que son combustibles que en su origen capturaron el carbono que se emite al momento de quemarlo. Perfecto. Pero estos son combustibles que hoy día, cuando nosotros vemos la producción a nivel mundial, solamente de cada 1000 litros de combustible que se emplean, solamente uno es SAF. Está en una etapa muy incipiente, pero estamos avanzando en ese sentido. Sí. Y la TAM, con la lógica de fomentar la producción de SAF y de dar señales a los productores para que inviertan, precisamente ha comprometido que al año 2030 comprará 5% del combustible que emplea, sería SAF, en la medida que este sea producido en la región, en Sudamérica. ¿Y por qué damos esta señal? Precisamente para decir, Sudamérica tiene las mejores condiciones para producir estos combustibles, pero requerimos que se hagan las inversiones y que efectivamente dispongamos de él. Sí, Hoy claro. día tenemos las mejores condiciones, pero la verdad es que no hemos producido un litro de SAF en Sudamérica todavía. Sí, y es dentro de ese ámbito de combustible está el hidrógeno verde, por ejemplo. ¿Es una alternativa para la aviación en el largo plazo? En el largo plazo podría hacerlo, podría ser un combustible que haga, y hay un montón de investigación y desarrollo en ese sentido. Ajá. En un tiempo más corto, lo que tenemos son los combustibles sintéticos que provienen del hidrógeno verde. Chile podría ser un productor de combustible sintético, pero esto no va a estar antes del año 2035, 2040, que son las estimaciones que falta mucho todavía. Juan José, ahora, de todas maneras, esta iniciativa es una oportunidad para los pasajeros, ¿no? Serán ellos los que tomen la decisión de si deciden compensar o no su huella de carbono. ¿Cómo entra la TAM en todo caso en todo esto? ¿Cómo la TAM está haciendo esfuerzos también para compensar la huella que genera su actividad? Mira, es muy buena tu pregunta. Esto se llama Programa 1+1, precisamente por lo que tú dices. Nosotros invitamos voluntariamente a quien quiera compensar su huella. Esperamos que ayuden en esto. Y nosotros, por la parte de la TAM, más allá de las metas que ya asumimos, nosotros lo que nos comprometemos es a duplicar eso. Por eso es un 1+1. Y eso significa que con el esfuerzo que hace el pasajero en compensar su huella, lo que hace es, digamos, generar el doble del impacto en términos de mitigación. Por lo cual es una manera de incentivar a que nuestros clientes vayan avanzando en esta línea y que todos juntos vayamos trabajando en poder tener una aviación que sea carbono neutral. Juan José, lo último, la TAM reportó utilidades de casi 121 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, supimos hace algunos días. ¿Cómo ese dato lo proyectan para el resto del año, después de un periodo difícil, marcado por la pandemia, por problemas financieros, de una reestructuración importante del proceso al que se sometieron en Estados Unidos? Mira, estas cifras son digamos, el reflejo de los esfuerzos que la compañía hizo en el proceso de reestructuración en términos de su estructura de costo, en términos de reestructurarse y en términos de la seriedad y la profundidad con lo cual trabajamos esto. Y esto nos permite estar hoy día en una situación, en términos de nuestra estructura de costo, en términos de la situación financiera de la compañía, que es muy sana. Y eso acompañado con una recuperación de la demanda, evidentemente, que hace que tengamos estas positivas números. Con respecto al futuro, una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que tenemos que ser prudentes, tenemos que ir paso a paso. Nosotros tenemos cierto optimismo porque vemos una compañía que está muy sana, como lo dijimos, y que estamos realizando las inversiones para poder enfrentar el futuro, pero vamos paso a paso, tenemos un optimismo, digamos, que tenemos una visión positiva con respecto al futuro, pero hay que ir paso a paso. Bien, Juan José, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Son las 8:30, cerramos Agenda Económica y en minutos estamos en Noticias Express con Fresia Sur.